Amada familia, Shabbat Shalom a cada uno de ustedes. Es un gusto poder estar en estos momentos unidos con un mismo pueblo, un mismo espíritu y que venimos a exaltar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Vamos a adorarlo en esta mañana. Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Venga con autoridad. El Dios que aun los vientos lo obedecen, una palabra suficiente para levantar. Nadie es como Él. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Yeshua, Yeshua, exaltado sobre todo, hombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria. Poder, todo Es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, poderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el
pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén. Alabamos y exaltamos el nombre de nuestro Dios en este día tan especial. Amén. ¿Qué dicen ustedes? Yeshua, nuestro Salvador, vuelve pronto. Amén, Amén. Cada día nos damos cuenta de que su venida está próxima, que no tarda en llegar. Amén. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, Justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batalla, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en el desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verá, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verá, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Las voces. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verá, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Una vez más. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verá, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? Venid, venid. Amén. Amén. Por fe creemos que Él ha de venir Amén. pronto.
Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres mi Dios del universo, Señor de la creación. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Y has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, Adonai es Señor. Tú eres Dios, eres Rey. Eres grande, temible, tú eres luz, el amor, Adonai es Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, santo, santo.
Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 Altísimo Señor, Altísimo Señor, Altísimo Señor. Amén. Solamente nuestro Adonai, Yeshua, es digno de toda honra y de toda alabanza. Amén. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con todo mi ser entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh Yahweh. Yo con todo Todo mi ser, encender tus palabras, conocerte a ti. Con mis labios contaré todos los dichos de tu boca. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, Yahweh, más que en toda riqueza. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con todo mi ser entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh Yahweh. Yo seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi vida, confiaré solo en ti. Con mis labios contaré todos los dichos de tu boca. Con todo mi corazón, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, Yahweh. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos.
yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, Yahweh, más que en toda riqueza. Me alegraré en obedecerte, Yahweh, más que en toda riqueza. Me alegraré en obedecerte, Yahweh, más que en toda riqueza. Amén. Shabbat Shalom, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, verles nuevamente. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Apretaditos? Pero es mejor apretaditos que allá afuera, ¿verdad? Tratamos de acomodarnos para que todos podamos estar. Es un día muy especial, es un Shabbat, es una fiesta. Y hoy es una doble porción de bendición porque se encuentra nuestra hermana Katy entre nosotros. Damos gracias a Dios por ello, ¿sí? Dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, dice Pablo, ciertamente linaje de Abraham sois, ¿verdad? Y bueno, se cumple la profecía. Zacarías 18 también dice, con un silbido, con un chofar, un sonido especial, los llamaré. Y hoy estamos reunidos aquí en el nombre de Yeshua para poder edificarnos, para poder tener esa comunión. Y bueno, qué bendición, hermanos. Sean todos bienvenidos. Quiero presentarles a unos buenos amigos, a unos buenos hermanos, por si no los conocen. Estamos aquí, nuestro hermano Esteban Irán, allá en el audio, en la proyección, todos, si lo conocen, nuestro hermano. Laura Daniela también, nos honra con su visita, el equipo de nuestra hermana Katy, y la pequeña Elisheva, que está agarrando muy buena experiencia ya desde ahorita, ¿verdad? Al rato ya la que nos va a dar la instrucción del Señor. Y por supuesto nuestra hermana Katy Gómez. Un aplauso. Le damos la bienvenida y le cedemos el lugar. ¿Escuchan bien? Sí, bueno, sí. Uno, dos, cuatro. Quizá un poquitito más y no sé mi retorno. Ya estamos listos con la transmisión. Ya estamos bienvenidos a todas partes del mundo y de México para estar con nosotros en esta celebración. Aquí me da mucho gozo que conozco de mucho tiempo y me da mucho gozo volverles a ver. Algunos que nos han visitado a México, otros que salieron de Puebla y se vinieron para acá. Qué lindo verles otra vez. Y fin de semana. Agradezco al Padre la bendición, el privilegio de estar con ustedes, conocerles realmente y de saber que somos un pueblo donde quiera que nos encontremos en el mundo. El Señor está llamando, su pueblo nos está su regreso, limpiando y purificando a su novia para que esté vestida apropiadamente para la boda. Así que, ¿qué les parece que invitar? Mañana nos instruya, nos enseñe y nos ayude a tener claro lo que significa. Gracias por esta mañana, por la oportunidad que nos
Gracias por esta congregación, Señor, que abre sus puertas y nos recibe con tanto cariño. Señor, bendice a mis hermanos. Gracias por su hospitalidad. Yo te ruego, Señor, que multipliques, que ensanches, Señor, las tiendas de este lugar, que llegue un día que no quepan y tengan que buscar un lugar más grande, Padre eterno, para que el pueblo, Señor, también de Nuevo León y Monterrey siga abriendo sus ojos a la verdad. Así que te doy tantas gracias por esta bendición, por este gozo y esta alegría, Señor, que nos permites disfrutar estando en este lugar. Y Señor, pongo a tus pies todo lo que vamos a aprender. Te ruego, Señor, que todo lo que estamos descubriendo en tu palabra esté guardado en nuestro corazón. De tal manera, Señor, que no haya duda de tu grandeza, de tu realeza y tu identidad, Señor. Te pido, Señor, que nos des sabiduría, que tomes control, Señor, de todo lo que sucede en este día y el día de mañana, y que podamos, Señor, con un corazón humilde y sincero, aprender más de tu palabra. En el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Se escucha bien? De repente escucho ahí como doble, pero está bien. Los dejo a ustedes que se hagan bolas. ¿Sí? Muy bien. Creo que hay un poquito de retorno. Bueno, vamos a hablar del libro la carta de Juan, la primera carta de Juan. Vamos a hacer un esfuerzo titánico, porque ustedes saben cómo me gusta estudiar verso a verso, y a veces nos toma meses estudiar. Yo pensé que iba a tomarnos a lo mejor unas 8 semanas para estudiar verso a verso, y ya llevamos 5 sesiones y no pasó del capítulo 1. Entonces, va a ser un esfuerzo avanzar rápido en la carta de Juan y cubrir los 5 capítulos que tenemos de esta carta en 2 días. Entonces, les agradezco su atención. Yo sé que ustedes aguantan sesiones largas. También agradezco a los hermanos que tenemos ahí café y algo para hacer coffee breaks, que podamos levantarnos y despejarnos, pero yo espero de todo corazón que podamos llegar al final y que nos queden bien claras estas cosas. Hablemos en esta introducción del autor, rápidamente hablemos del autor y del propósito de esta carta. Las grandes respuestas de la vida llegan cuando hacemos grandes preguntas. Preguntas como, ¿quién es Yeshua? ¿Y quién soy yo? ¿Cuál es el propósito de la vida? Esas cosas las va a responder Juan en esta carta. Son profundamente filosóficas. Y aunque este autor va a tocarlas desde una perspectiva teológica profunda, también lo va a hacer de manera sencilla, de una manera muy práctica. Nos va a permitir encontrar respuestas y nos va a dar directrices que además nos van a indicar cuál es la mentira. O sea, si algo Juan va a insistir es cuidado, alerta, porque hay falsos maestros, hay falsos profetas, vino un anticristo y necesita tener los ojos abiertos. Y el espíritu del anticristo, dice Juan, desde su época, ya está en movimiento, ya está en acción. Las epístolas de Juan, la primera, segunda y tercera cartas de Juan que tenemos en nuestra Biblia, tienen el objetivo principal de guiar a los creyentes hacia la fe y protegerlos de las enseñanzas falsas mediante pruebas objetivas de doctrina. Y nos va a enseñar además, junto con la doctrina, las prácticas. Esto es lo que creemos y así se ve. Así de práctico va a ser Juan. A diferencia de otras cartas en el Nuevo Testamento, estas epístolas emplean un dualismo riguroso para distinguir entre los verdaderos hijos de Dios y el mundo. Las cartas fueron escritas para una comunidad que además enfrentaba presiones externas y presiones internas. Esta carta es escrita al final del primer siglo después de Cristo, probablemente en la región de Éfeso, en Asia, lo que ahora conocemos como Turquía. La iglesia a la que está dirigida esta carta enfrenta conflictos externos e internos, decíamos. Externamente, los creyentes sufrían hostilidad del Imperio Romano, que perseguía a cualquiera que pudiera provocar rebelión. Y además, internamente, sufrían la presión de grupos judíos que rechazaban a Jesús, a Yeshua, el Mesías, y lo que resulta en la expulsión de muchos de ellos de las sinagogas, además de grupos gnósticos que se estaban infiltrando dentro de la congregación. ¿Qué es el gnosticismo? Que es algo que es muy fuerte en este periodo del final del primer siglo. El gnosticismo es una forma de filosofía
pagana que se introduce dentro del cristianismo. Parece filosofía griega, pero realmente es una forma de pensamiento pagano que presenta un dualismo. Tenemos un Dios malo, que es el creador del universo, y un Dios bueno, que es el que da libertad a los hombres. Eso es lo que cree el gnosticismo. Ahora, si tú introduces ese pensamiento al cristianismo, obviamente, desde la perspectiva de los gnósticos, el Dios malo es Yahweh, el creador del universo, y el Dios bueno es Satanás. Pero si tú introduces esa doctrina, obviamente que un cristiano en su sano juicio no va a decir que Satanás es el Dios bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir a Dios en dos. Y vamos a tener al malo, lleno de ira, que tiene un problema de carácter en el Antiguo Testamento, que destruye todo. Y tenemos un Dios todo amoroso en el Nuevo Testamento. Aunque no leemos con cuidado Apocalipsis y no nos damos cuenta que es el mismo Dios justo. Entonces, este pensamiento se empieza a diseminar dentro del cristianismo, particularmente por un gnóstico que se llamaba Marción. La razón por la que tu Biblia tiene una hoja que dice Nuevo Testamento es justamente porque Marción divide la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento. Antes era todo un conjunto de libros, una biblioteca en unidad, pero Marción no soporta, quizá por un problema grave de carácter, porque se da cuenta que Dios es justo y no tolera que la lámpara se le ponga en los ojos, entonces rechaza el Antiguo Testamento por completo y dice eso ya no es para nosotros, y hace su propio canon del Nuevo Testamento. Y entre las cartas que quiere sacar Marción son justamente las cartas de Juan. La carta de Santiago la aborrece con todo su ser, porque no puede entender cómo es que estos discípulos nos llamen al arrepentimiento y a guardar mandamientos. Entonces dicen, no. Mejor dejamos solamente las cartas de Pablo, porque Pablo parece que está diciendo que ya no hay que guardar la ley. Nos damos cuenta cuando ya leemos a Pablo con cuidado, cuando estudiábamos ayer Romanos, ¿no? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Claro que si tú quitas la carta de Juan que te explica lo que es la definición de pecado, pecado es transgresión de la ley de Dios, 1 Juan 3, 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pecado es transgresión de la ley de Dios. Si tú quitas esa parte, esa carta, entonces queda como muy ambigua la definición de pecado y podemos decir que pecado pues a lo mejor nada más es equivocarse, quién sabe en qué. Y si quitaste el Antiguo Testamento, entonces ya no tienes ninguna regulación, no tienes ninguna ley. Eso sucede en el primer siglo y justamente hay iglesias a las que está predicando Juan, y lo vamos a ver en la última carta de Juan. Esa será para el próximo congreso aquí en Monterrey. Pero cuando estudiamos la última carta de Juan, nos damos cuenta que a Juan lo expulsan de la propia iglesia donde estaba él enseñando porque se había metido ahí un falso maestro, un gnóstico a enseñar. Entonces, así de grave estaba la situación, externamente e internamente dentro de la iglesia. Juan va a identificar además a anticristos, falsos maestros que surgen dentro de la misma comunidad que se habían separado de ella. Estos individuos, a quienes Juan llama anticristos, promovían una visión de Cristo que negaba la humanidad de Cristo, que físicamente había venido. Los gnósticos creen esto, como el espíritu es bueno, la carne debe ser mala. Entonces Cristo no pudo haber venido en carne, solamente un fantasma. Entonces empiezan a diseminar este tipo de doctrinas. No puede ser físico. Y si no es físico, entonces empieza de alguna manera a poner a un lado lo importante de la muerte sacrificial de nuestro Mesías. Entonces, el lenguaje joánico es distinto en estas cartas justamente por el dualismo que presentan, un dualismo absoluto, utilizando etiquetas populares para clasificar a las personas, y Juan no nos va a dejar áreas grises. El lenguaje con el que nos enfrentamos en esta carta está lleno de un profundo dualismo. Se habla constantemente en términos de luz y nos habla de verdad versus mentira. Nos habla de amor versus odio. El autor de esta carta se dirige a su audiencia además con ternura. Va a llamar a los que reciben esta carta como hijitos, como amados. Establece que Juan tenía una relación con esta audiencia.
Es importante cuando estudiamos una carta, y lo menciono todas las veces, cuando yo abro una carta en el Nuevo Testamento, estoy abriendo correo privado. Algunas cartas fueron dirigidas como misivas que sí circulaban, como la carta a los Efesios. Esa es una carta que manda a Pablo y dice, esta ni siquiera le puso título, no sabemos si es a la carta a los Efesios o los laodicenses porque no le puso para quién iba dirigida, asumimos que es una carta que está circulando. Pero en esta carta en particular, nos damos cuenta que está dirigida a una comunidad en particular. Cuando abrimos un correo privado, no sabemos qué fue lo que la otra congregación o la otra parte le envió al que escribe, al autor. Se nos pasa con las cartas de Pablo. Abrimos la carta a los de Galacia y leemos la carta y podemos asumir cuál es el problema que tenía la iglesia. Cuando leemos la carta a los Corintios, digo, ¿quién le pasó el chisme a Pablo de todo lo que estaban haciendo en Corinto? O sea, es que bárbaros. Uno tomó a la mujer de su padre. O sea, ese sí fue un chismonorrón. Y Pablo recibe esa carta y dice, ¿qué están haciendo? Ya juzgué a ese, sáquenlo de la comunidad, ¿no? Se hace un alboroto. ¿Por qué? Y me imagino, este otro estaba viendo un meme, ¿no? Dice, mira, Pablo nos mandó una carta, ¿no? Ya ven la carta y no, y sale una mano así de bofeteando, ¿no? Al que está recibiendo la carta, porque así a veces así leemos las cartas de Pablo, ¿no? Así parece que se sienten. Con respecto a Juan, no tenemos mucha idea de la situación local, por el asunto de la carta, por el contexto, por lo que vamos a leer. Pero siempre vamos a tener que llenar vacíos. ¿Cómo llenamos vacíos en una carta del Nuevo Testamento? Me puedo sentar e inventarme lo que está alrededor, que es lo que muchos hacen. Eso se llama eisegesis. Yo me siento y desarrollo mi propia idea de lo que está alrededor de una carta. Pero si hago eso, voy a cometer graves errores y probablemente equivocarme gravemente con respecto a la interpretación de esta carta. Entonces, para poder llenar los huecos que tengo en una carta y contradecir el resto de la escritura, lo que vamos a hacer es revisar el Evangelio de Juan y Apocalipsis. Escribió todas estas cartas, escribió el libro del Evangelio de Juan y escribió el libro de Apocalipsis. Cuando juntamos las piezas nos damos cuenta que esas secciones que nos faltaban o esos pensamientos o ideas que quedan a lo mejor volando pueden ser completadas justamente con las ideas que Juan ya nos presenta en otro lugar. Y por supuesto no puede contradecir el resto de la escritura. Todo tiene que armonizar. Si algo encuentro alguna contradicción, el problema es mío, no es de la Biblia. Entonces, si conocemos Apocalipsis, si conocemos el Evangelio de Juan, podemos llenar esos vacíos que nos hagan falta. Mientras que la primera carta de Juan es anónima, el autor de la segunda y tercera carta de Juan se identifica simplemente como el anciano. En griego tenemos la palabra ahí, presbíteros, que es un título que probablemente indicaba que era un obispo, alguien que tenía una posición de autoridad y de cuidado pastoral en esa comunidad. Tenía un estatus que además le daba una carga a este autor como testigo presencial de la vida de Jesús, de Yeshua el Mesías. El autor también utiliza el pronombre nosotros, los que vimos. Se identifica con conexiones personales con Cristo y el resto de los apóstoles. Así que es seguro concluir que el autor fue uno de los discípulos de Yeshua el Mesías. La mayoría de los comentaristas sostienen que primera, segunda y tercera de Juan la escribió Juan, que viene de la misma pluma porque además hay muchos detalles en cuanto a la sintaxis del vocabulario teológico de esta carta que nos hace pensar que no hay lugar a dudas. La forma en la que se escribe el Evangelio de Juan se parece mucho a la forma de escritura de las tres cartas y la forma de la escritura de el último evangelio que tenemos en la Biblia, que se llama Revelaciones o Apocalipsis. El teólogo o la teóloga Karen Hoves, en un resumen editorial de Sondervan, afirma que la relación entre las tres cartas y el Evangelio indican que el mismo autor probablemente escribió las tres cartas y era también el autor del Evangelio o cercano. Probablemente
existe la posibilidad de que fuera un discípulo del mismo Juan. Las epístolas guardan una relación teológica y lingüística tan estrecha con el Evangelio, que es la razón por la que podemos decir que estas 3 cartas son escritas por este mismo autor. De tal manera que vamos a decir que tanto las 3 cartas como el Evangelio de Juan y Apocalipsis pertenecen a la misma escuela joánica, así se le llama o se le conoce en la academia. Tienen mucho vocabulario compartido. Tanto en el Evangelio como en las cartas vamos a escuchar la palabra logos. Vamos a tener la palabra zoe, vida, en griego. Vamos a hablar del verbo, vamos a hablar del término menó en griego, que es permanecer, que son muy profundos y que se encuentran en todos estos escritos. De alguna manera también vamos a ver el énfasis en el concepto del paraclito o paracleto, el Espíritu Santo, el consejero o el ayudador del creyente, como una guía, como un maestro para la comunidad de creyentes. Tanto el Evangelio como las cartas es a los lectores, de tal manera que cuando tú llegas a la carta o al texto puedas creer que Jesús, que Yeshua es el Cristo, que no tengas duda. Yeshua es Hamashiach, Él es el Mesías, Él es el Salvador. Esa es la idea de estas cartas, que no tengas duda, que puedas estar completamente seguro mediante la fe que ha sido implantada en ti, que por medio de Él tú tienes vida eterna. Esa debe ser la conclusión cuando tú lees el Evangelio de Juan o las cartas. Él es mi Salvador, en Él tengo la vida. Puedo descansar y puedo dormir esta noche en paz. Así que mientras estudiamos, vamos a hacer nuestra tarea de revisar estos puntos tan importantes. Pero donde quiero enfatizar, donde quiero que pongas como título en tus notas, la pregunta que queremos resolver ¿es Yeshua divino? ¿Es Jesús divino? Porque parece increíble, pero tenemos que dejar eso claro. Estamos viviendo en una época de posverdad, que si algo está empezando a suceder, es que estamos empezando a disminuir la identidad de nuestro Mesías. Y las cartas de Juan y el Evangelio de Juan y Apocalipsis en particular, no nos dan lugar a que tengamos esa duda. Pero necesitamos poder responder las preguntas que son difíciles, como, ok, si Jesús es el Mesías, entonces ¿Dios murió? Si alguien te hace esa pregunta, ¿tienes una respuesta? Mi hermano me preguntaba, ok, ¿la sangre de Cristo es como mi sangre? ¿La carne de Cristo es como mi carne? ¿Por un tiempo fue hombre y luego se hizo divino? ¿O era divino y dejó de ser divino y por un tiempo se hizo hombre? Estas preguntas son honestas y existen en el aire y tenemos que poder responderlas porque te van a llegar con esas preguntas. O porque hay personas que ya le encontraron respuestas a esas preguntas, te van a hacer dudar. Y necesitamos que sea la Biblia la que nos dé la respuesta. ¿Tú crees que en la Biblia están las respuestas? No necesitamos buscar otro libro. Vamos a dejar que la Biblia nos responda. Así que abre tu Biblia, Primera de Juan, capítulo 1. Y dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Así abre su carta Juan. Ahí solamente con ese primer capítulo podríamos estar 2 horas. El fundamento está diciendo lo que está desde Bereshit, desde Génesis, desde el principio, que el mensaje que nos va a presentar Juan dice, está desde el principio, no es nuevo, proviene desde el principio. Está aludiendo justamente al término con el que se abre tu Biblia. Bereshit bara Elohim et hashamayim. En el principio era Elohim. Bereshit bara Elohim. El principio creó Elohim los cielos y la tierra. Juan nos está mandando el primer versículo de la Escritura, indicando que el propósito de Dios eterno, omnisciente, sucede desde la creación. Y esto nos obliga a revisar la apertura del Evangelio de Juan.
El Evangelio de Juan comienza justamente con esta misma idea. En arge en hologos, kaijologos en prostonceón, kaitheón en hologos. En el principio era el logos y el logos estaba hacia Dios y Dios era el logos. Eso ya lo estudiamos en el Evangelio de Juan. En tu Biblia, en la Reina Valera 60, la traducción dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, ahí nada más hay que hacer la corrección. En griego no dice que el verbo era Dios, dice y Dios era el logos. Así dice en tu Biblia. Dios era el logos. Kai theon en ho logos. Dios era el logos. Esto es muy importante. Porque Juan está diciendo que Dios es la palabra. Y luego nos va a decir en Juan 1:14 que esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La narrativa de ambos textos nos envían al principio de la historia porque quiere Juan que hagamos esta conexión justamente con la creación y con la palabra creadora. Para que algo suceda, Dios tiene que decirlo. En el principio era la palabra era hacia Dios, Dios era la palabra. Por mucho tiempo se tuvo la idea equivocada que los conceptos expresados en los primeros 3 versos de Juan eran exclusivos del Nuevo Testamento y el cristianismo, pero vamos a demostrar que es una creencia errónea que constituye una separación de la cultura, como pensaban los gnósticos. Esta es la nueva onda del Nuevo Testamento y no aparece en ningún otro lado en el Antiguo Testamento. Por eso son 2 religiones diferentes. No, es un mismo mensaje, es un metamensaje que tenemos desde el principio hasta el final de la Escritura. Es la misma historia de salvación y podemos demostrar que el logos, o el concepto de la palabra, no aparece como cosa nueva, como novedad en el Nuevo Testamento, sino que esto lo tenemos desde el principio. Porque de alguna manera lo que sucede es que empezamos a separar la cultura, el pensamiento y la filosofía hebrea que están grabadas en las páginas del Nuevo Testamento. El autor nos narra cuál es el fundamento y nos dice en el principio, y está usando justamente la misma frase con la que comienza la Torah. Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Y Juan declara lo que los hebreos observaban encriptado en el primer versículo de la Escritura, que hay una palabra en hebreo que no se traduce en el español. Bereshit bara Elohim et. Estas 2 letras en hebreo, Aleph y Tav, no hay forma de traducirlas. En la forma de, cuando nos enseñan gramática en hebreo, nos dicen que esta partícula et es una forma de, gramaticalmente, de marcar al sujeto. Bereshit bara Elohim et, Elohim et hizo. Entonces Dios, y tengo el marcador Aleph Tav, y entonces está la acción de Elohim. Entonces estas 2 letras y esta palabra et en hebreo, que no se traducen al español, quedan ahí volando. Pero estas 2 letras son muy importantes. Et, Aleph y Tav, gramaticalmente, no solamente son un marcador, porque de acuerdo a muchos comentarios en la Biblia en particular, si ustedes tienen la Biblia textual, la BTX 4, van a encontrar, si tú vas a Génesis capítulo 1 y te vas a los comentarios del texto en la parte de abajo, dice así: las letras Aleph y Tav son de origen fenicio. Ustedes saben que hay un proto-hebreo o proto-cananeo. Detrás de cada palabra en hebreo tenemos pictogramas, ¿cierto? Entonces tenemos Aleph y tenemos Tav. Bereshit bara Elohim et hashamayim. Se translitera como et, este marcador, pero los pictogramas que están detrás de et en fenicio o proto-cananeo son un toro y una arca o una cruz. En el principio, et creó et, Dios, los cielos y la tierra. Este et que tenemos ahí nos habla de existencia, de una relación con la palabra de Dios que crea todas las cosas. Aleph es la primera letra del alefato hebreo. Tenemos 22 letras, 22 consonantes en el alefato hebreo. Esta es la primera letra.
y esta es la última. Si lo dijéramos en griego, diríamos alfa y omega. En el principio creó alfa y omega, Elohim, los cielos y la tierra. Por eso Juan nos manda al principio. Y por eso el libro de Apocalipsis nos llama la atención y llama al Mesías el alfa y el omega. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. La primera y la última letra del alefato hebreo. Se le adjudica tan poca importancia que, como les digo, cuando estudiamos hebreo solamente nos dicen, pues es un acusativo, en términos de gramática contemporánea se considera solamente un marcador de énfasis que puede ser omitido cuando se hace la traducción. Pero lo que tenemos aquí como mensaje es el toro que representa el sacrificio, la marca que nos habla de pacto y curiosamente de una cruz o el sacrificio en una cruz. En la primera línea de tu Biblia, el alfa y el omega. Filo de Alejandría, un judío que fue contemporáneo a Jesús, a Yeshua, aunque probablemente no lo conoció en persona, escribió: lo más universal sobre todas las cosas es Dios, y en segundo lugar, la palabra de Dios. Filón de Alejandría no era el único judío en el primer siglo que había desarrollado un concepto de la palabra logos de Dios. En los Targumim, que es una paráfrasis del arameo del texto del Tanaj, del Antiguo Testamento. Ustedes saben que los judíos estuvieron en Babilonia. ¿Y qué fue lo que pasó en Babilonia? Pues que están en este lugar y se les olvida su idioma, pierden el idioma hebreo. Cuando regresan de Babilonia después de estar 70 años allá, vemos en el libro de Nehemías, por ejemplo, que los levitas tienen que darle sentido a las palabras de lo que se está leyendo en el texto porque algunos ya no hablaban hebreo. Y entonces tienen que traducirle el texto a los judíos en arameo para que entonces tenga sentido lo que están escuchando. Bueno, llega un punto en que van a traducir al arameo, que es el texto hebreo, a eso se le conoce como el Targumim. Es esta paráfrasis del arameo del hebreo al arameo del texto del Antiguo Testamento. Bueno, en el texto del Targumim, la palabra que tenemos para davar, que es el término hebreo para palabra, davar, que se traduce como palabra, en arameo se va a traducir como memra, la memra. Y este será el término de donde surge la idea del logos. En el Targum, onkelos, siempre que se habla de la memra, se va a referir a Elohim. Es decir, que cada vez que se traduce del hebreo al arameo el término Elohim, en el Targumim se va a traducir como memra. Y memra es la palabra equivalente en arameo para el término davar, que en griego corresponde al logos, la palabra. Cada vez que aparece Yahweh 2 veces en el texto, donde Yahweh es visto como persona humana, por ejemplo en la historia de Abraham, ¿te acuerdas que Dios visita a Abraham y se sienta a comer con Abraham? Y ahí dice Yahweh, que Yahweh se sentó a comer con Abraham, ¿te acuerdas? Antes del evento de Sodoma y Gomorra. Bueno, en pasajes como estos, cuando aparece el término Yahweh y aparece como humano, y no sabemos qué hacer con eso, ¿cómo explicamos? El Targumim traduce esa expresión o el título de Yahweh, el nombre de Yahweh, como Mimra Yahweh. Mimra Yahweh, la palabra de Yahweh. Así que no es que en el Nuevo Testamento se les ocurrió hablar de logos. Esto ya estaba en el pensamiento de los hebreos. Ya existía esta idea de un Yahweh logos o un Mimra Yahweh, la palabra de Yahweh. Cuando se presentaba
al pueblo en una forma corporal. Cuando traducimos de esta misma versión de Génesis 19:24, leemos, dice, y la Mimra del Señor mismo hizo descender sobre las personas de Sodoma y Gomorra fuego. Delante del Señor desde los cielos. Ay, espérame. ¿Cómo que la Mimra de Yahweh hizo descender fuego delante del Señor que está en los cielos? ¿Acabas de escuchar lo que acabo de decir? Tenemos un Yahweh aquí y un Yahweh allá. Tenemos un Yahweh aquí que hace descender fuego delante del Yahweh que está en los cielos. Sí, eso es lo que acabo de decir. Así es como lo tradujeron y lo interpretaron los que están haciendo la traducción del hebreo al arameo. Este ejemplo de Filón de Alejandría y los Targumim de Jerusalén son solamente una pequeña porción de los muchos ejemplos que podríamos citar, así que la conclusión es simple. El concepto de la palabra de Dios no es filosofía griega como algunos te van a decir. No, eso es filosofía griega. Y por eso ya no quieren ni leer el Nuevo Testamento. ¿Qué nos falta? Historia. ¿Qué nos falta? Revisar traducciones. Entender el pensamiento de los antiguos. No es filosofía griega. Es interpretación hebrea, sin importar en qué idioma se exprese, y de ninguna manera representa una adición o una forma de aparecerse como un nuevo pensamiento. No se están apartando de lo que ya habían entendido. Y Pablo repite el concepto y lo expande en su carta a los romanos. Tampoco es la onda de Juan. Pablo piensa lo mismo. Romanos 10:8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué está citando Pablo? Pablo está citando Deuteronomio 34:1-14, que dice así, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Por qué Pablo está comparando Deuteronomio capítulo 30 con Cristo? ¿Quién subirá al cielo? Para bajarnos la palabra. Cerca de tu corazón está Cristo. ¿Con qué está comparando Pablo a Cristo? Con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Mesías es el mandamiento, es la Torá, es la palabra de Dios encarnada. Así lo entendió Pablo, así lo entiende Juan. El Eterno ha acercado su palabra a nuestra boca y a nuestro corazón y va a hacer que por medios sobrenaturales, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, su ley sea grabada en nuestro corazón y podamos cumplir su ley por amor. Dios mismo acercó el Logos, la palabra viva, y por eso otro nombre del Mesías es Emmanuel, con nosotros Elohim, con nosotros Dios. Dios era la palabra. Dios era la palabra. Así empieza el Evangelio de Juan. Esta es una declaración que necesita resonar fuertemente en nuestro pensamiento. Porque Yeshua es la imagen visible del Dios invisible, quien creó todas las cosas, quien sacó a Israel de la esclavitud y los acompañó en el desierto. Él es la nube, Él es la roca, Él es el mensajero del pacto, Él es el rostro de Elohim. Si tú has visto a Cristo, has visto al Padre. Entonces la palabra vino a poner su tienda entre nosotros. La palabra que creó todas las cosas se acercó a nosotros. Voy a volver a leer el pasaje que está citando Pablo. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Si conocemos a Cristo, entonces conocemos al Padre. Si le creemos a Cristo, entonces tenemos la vida. Dios nos acercó a Él a través de su palabra y no está lejos. Está ahora
en nuestra boca y en nuestro corazón. Dice el versículo 2 de 1 de Juan. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, Juan, estoy diciendo 1 de Juan, pero es el Evangelio de Juan. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, el Logos, la palabra que sale de la boca de Dios, hizo el universo, estaba desde el principio y concluimos entonces que Dios ha hablado por medio del Hijo. Entonces ese término Logos en griego equivale al término dabar en hebreo y al término arameo mimra. ¿Te queda claro? Otra cosa que es muy interesante sobre el término mimra en arameo es que será traducido como palabra, se expresa en el sentido de también de creatividad o la expresión de Dios que manifiesta su poder en el mundo de la materia. Es decir, la mente de Dios se expresa en lo que es material. Es un término que se utiliza especialmente en el Targum como sustituto también de el Señor. Cuando un antropomorfismo quiere ser evitado. Entonces, todas las veces que vemos a Dios manifestado, lo vas los Targumim como la palabra amadora, creadora, liberadora. Esta es la Memra. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está diciendo Juan, la misma nube que se posó sobre el tabernáculo es la que ahora camina entre nosotros en forma de hombre. Por esta razón, Mimra tiene su equivalencia en lo que Juan va a llamar el Logos de Dios, que en nuestras Biblias en castellano va a ser traducido como el Verbo. Así que este concepto asociado a las manifestaciones de Dios, la Mimra como Yahweh, en el Antiguo Testamento, en estos Targumim, van a aparecer 596 veces, pero no aparece ni una sola vez en el Talmud. ¿Por qué crees? Después de la destrucción del segundo templo, se desarrolla el judaísmo que ahora conocemos con la intención de desaparecer cualquier rasgo que asocie a Dios con una personificación. Esta fue una reacción del judaísmo del periodo de la destrucción del segundo templo para ocultar todas estas cosas que ya estaban allí en la mente de los judíos que interpretaban que cuando Dios se manifiesta es la palabra de Dios la que se está manifestando. Y queda ahí en silencio por siglos hasta que nos damos cuenta y empezamos a revisar el Targum, por ejemplo, de Onkelos, donde la palabra aparece 179 veces, en el Targum de Jerusalén, 99 veces, en el Targum Jonatán, 321 veces. Más de la mitad de estas referencias a la Mimra la tratan como si fuera personificada. La Ra en el Talmud podemos concluir que es la reacción contra la interpretación que los primeros cristianos le dieron específicamente a Jesús, a Yeshua. Dijeron, por supuesto, la Mimra, la vimos, caminó entre nosotros, hizo milagros, señales, fue llevado al madero, murió, fue enterrado y resucitó al tercer día. Ese es el Logos de Dios, que en la antigüedad se manifestó de muchas formas, pero en los últimos tiempos, como dice el autor de Hebreo, lo hizo a través de Cristo. Todo fue hecho por la palabra creadora. Dice el Salmo 33:6, por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Pablo dice en Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que
No temas declarar que Yeshua es creador, que Elohim es la palabra y en él está la vida. Juan en su carta ahora dice que esto que sabemos del Logos es algo concreto, podemos ver y tocar. Desde el punto de vista lingüístico existen dos palabras para ver. Una se refiere a notar algo físicamente y la otra se refiere a contemplar con entendimiento, lo cual provee una perspectiva de sabiduría para la vida. Espiritualmente, esto nos enseña que el Mesías es real y discernible para la humanidad. Él es la palabra de vida y la verdadera vida solo se experimenta cuando entramos en los planes de Dios, en la voluntad de Dios a través de Cristo. Versículo 2 de 1 de Juan. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan está describiendo que la vida como algo ha sido manifestado. En este contexto además está diciendo que es vida eterna. Funciona con el adjetivo principal para describir el reino de Dios. Por lo tanto, tenemos en Cristo vida eterna. Y vida eterna corresponde además a la idea que tenemos del reino de Dios. La vida eterna es algo que no se termina, que se extiende a esta vida del reino y que además empieza ahora. La vida eterna ya comenzó para nosotros. Dios desea que experimentemos hoy la eterna. Esto implica que experimentes intimidad con Él, que experimentes esa profundidad que solamente puedes tener cuando conoces al Mesías, porque es la intimidad que el Mesías siempre tuvo con la divinidad. Yeshua es presentado como la fuente, como el autor de la vida, porque es el Logos eterno que existía antes de la creación y por medio de quien todas las cosas subsisten. Todas las cosas. La vida emana del Mesías. La vida emana de la palabra de Dios. El espíritu de Elohim, dice, se movía o aleteaba. En hebreo dice merajefet, alfenei hamay. Aleteaba sobre la superficie del agua. Le daba energía al agua, ¿no? Sobre las aguas del Génesis, para preparar las aguas de donde va a surgir toda la vida. Estableciendo además que en el jardín del Edén, el principio que daba vida eterna estaba colocado en un árbol de la vida. Y ahí está el principio de existencia. Juan 14:6, que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Además, su identidad como la vida se manifiesta plenamente en su autoridad para resucitar a los muertos y otorgar existencia eterna a quienes exhiben fidelidad a su nombre. Juan 25 dice, Yeshua dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién te resucita? Jesús, Yeshua. No lo digas con temor. ¿Quién resucita? Yeshua. Jesús resucita, Yeshua resucita. Y él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú y yo experimentamos esta vida eterna a través de Yeshua. Implica un proceso de comer la palabra de Dios, comer su enseñanza, haciendo que su palabra, que es espíritu y es vida, penetre en nuestro interior, cambie nuestro interior y produzca en nosotros ríos de agua. Este versículo, que es muy conocido, yo creo que te lo sabes de memoria, que dice, porque todos los que le creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te lo sabes? Es Juan 1:12, ¿no? Por más a todos los que le creyeron, más a todos los que le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta palabra recibieron, en griego, lambano, quiere decir básicamente todos los que le comieron, todos los que lo toman, como cuando tomas el pan y te lo comes, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú comes un pedazo de pan, ya no lo puedes separar de tu cuerpo. Todos los nutrientes del pan, toda la energía del pan va a ser parte de tu cuerpo. Si tú comes del pan de vida, que es su palabra,
Entonces ya no lo separas de ti, se vuelve parte de tu vida, al punto que puedes tener la mente de Cristo. Pues la palabra de Dios penetra en el interior del creyente hasta que de nuestro interior corre agua viva. Participamos de esta vida indestructible. Hacemos de arriba. Y un evento sobrenatural sucede donde el Espíritu de Dios regenera al individuo y lo aparta para que viva en la verdad. Yeshua es la meta de la ley, dice Pablo, porque el fin de la ley es Cristo. Algunos leen esa palabra fin como Jesús terminó con la ley. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? El telos de la ley es Cristo. Este término telos no es fin de que ya se acabó. Este telos significa la meta, como cuando apuntas ahí al círculo y avientas la flecha y le das justo en el blanco. Porque el blanco de la ley, porque la meta de la ley es Cristo. El propósito de la ley es Cristo. Él es el cumplimiento de todas las promesas de redención, garantizando que el que cree en Él no morirá eternamente. Y luego dice, Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El propósito de proclamar lo visto, lo oído, es la comunión, que tengamos coinonía, esto que está pasando aquí. Lingüísticamente ese término implica una unidad que solo es posible a través de la relación de un nuevo pacto con el Mesías. Espiritualmente se nos recuerda que no puede haber una verdadera intimidad entre personas o la familia de Dios si no hay primero reconciliación. Y eso fue gracias al derramamiento de sangre de Yeshua, de Cristo. Para que haya realmente una relación familiar, primero tiene que haber reconciliación. Y luego dice Juan, me regreso a la carta de Juan, 1 Juan 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan está escribiendo que el gozo de los creyentes sea cumplido, sea completo. Y ahí utiliza el término griego pepleromeno. Pepleromene. En el texto original, esta palabra está en una voz pasiva, lo que significa que el ser humano no puede producir este gozo. Este gozo no sale de ti, este gozo viene de Dios. Ha sido llenado a plenitud de parte de Dios. Eso es lo que significa el gozo. ¿Puedes estar gozoso en medio de la prueba? La Biblia dice que sí. Lo que implica que no es lo mismo que la alegría. Una viuda puede estar gozosa aunque esté llorando debajo de las cobijas. ¿Por qué? Porque el gozo implica la plenitud o la llenura, es una forma de segunda gracia de Dios que te recuerda que aunque estés pasándola muy mal y estés en medio del desierto, Dios camina contigo. Esto es lo que dice Juan. Ustedes están pepleromene, completos, llenos de gozo, llenados a plenitud. Esto es una obra que solo Dios realiza y además está en tiempo perfecto, lo que garantiza que este gozo ya empezó a suceder ahora. Sin importar las circunstancias, ahorita ya empezamos a sentir este gozo y a vivir este gozo que comenzó en el momento en que tú y yo creímos. Y tiene una continuidad además eterna. No depende de las circunstancias físicas, ni la tormenta, ni el desierto, ni la persecución, ni el dolor. Tú puedes experimentar gozo. Nehemías 8:10 dice, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de la cruz, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. A ver, ¿fue a la cruz con gozo? Sí, porque él sabía cuál era el resultado del sacrificio. Él te estaba viendo a ti. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce
Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que si estás pasando prueba, mi hermano, bienvenido al Club de Santiago, capítulo 1. Que la prueba produzca gozo y el gozo del Señor produzca paciencia. Que seas completo. Esta palabra gozo en griego es la palabra charás. Y el verbo chará se puede traducir como deleite. Tiene la misma raíz de charis, de gracia, carisma. Esta gracia otorgada, esta delicia de Dios, de su favor que está conmigo. Este segundo regalo que resulta de tener la presencia de Dios en mi vida, en las buenas y en las malas, yo tengo su bendición. Tengo la cooperación de Dios en mi vida sin importar lo que esté pasando. Por eso el gozo es superior a la alegría, porque esa es la certeza de que Dios está en control. Yo no sé por qué me está pasando esto, no lo entiendo, a lo mejor nunca lo voy a entender, pero Dios sí conoce el final de la historia. Y como conoce todo, el principio y el final, Él sabe por qué estoy pasando por esto. Si tú puedes vivir así, mi hermano, sí, a veces van a venir tiempos muy difíciles, pero puedes estar seguro, Dios está conmigo. Tengo la certeza de que Dios está conmigo, a pesar de las circunstancias. Entonces, si Dios está en control, estoy bajo su autoridad. Cuando te preguntan por qué permite Dios las cosas difíciles, las cosas duras en tu vida, aunque la respuesta no sea sencilla, podemos con gratitud decir, no sé por qué, pero sé que Dios está conmigo. Hay cosas que no podemos tener respuestas inmediatas. Que a veces decimos, todo tiene una razón. ¿Quién sabe? No sé cuál es, ¿no? A veces queremos dar respuestas fáciles o muy filosóficas. Pero la respuesta simple es que aunque no entienda, porque Job entendió alguna vez lo que le pasó, nunca ni siquiera se la pasó preguntándole al Señor, ¿por qué pasé por eso? ¿Por qué tengo que hice mal? Perdió todo. ¿Y Dios le dio respuestas? Le hizo más preguntas. A ver, Job, ¿quién hizo los cielos y la tierra? A ver, ¿quién hizo estos animales grandototes? No puedes agarrarlo, no puedes tomarlo como si fuera un cachorrito, al behemoth. ¿Quién hizo eso, Job? Y Job nada más ve estas cosas, se maravilla y dice, órale, Señor, eres grandioso, mira las estrellas, wow, le pusiste nombre a todas. Es extraordinario lo que hiciste, Señor. Pues, quién sabe, nunca me voy a enterar. Nunca se entera Job. Y la respuesta de Job es, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me lamento de mí. Qué bárbaro, que no me di cuenta de que tú sabes todas las cosas. Así que aunque nunca me entere por qué pasé por todo esto, tú eres magnífico, Señor, y tú eres grandioso. A menos que podamos entender estas cosas, vamos a poder llegar a los pastos verdes. Pero necesitas los valles de sombra de muerte para poder entender la gracia de Dios. Que te baste su gracia, dice el Señor. Bástate mi gracia. Piensa en esto. A veces pedimos a Dios que cambie las circunstancias, que cambie la enfermedad. ¿Y qué es lo que el Señor quiere cambiar? Ni cambiar primero mi corazón. Y el Señor pregunta, ¿no te basta mi gracia? ¿No te es suficiente que pagué el precio para tu redención? ¿Quieres todo resuelto? ¿Qué más quieres? Me gusta mucho esa canción de Abel Zabala. Yo un día se las he cantado en alguna clase. No hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer, pues suficiente para yo caer rendida a tus pies y enamorarme del Dios que me creó para amarme. ¿Qué otro milagro quieres? ¿Tienes el milagro de la salvación? Fue a la cruz porque te amaba tanto que prefirió morir a vivir sin ti. Y los milagros, mi hermano, no cambian el corazón. Pregúntale a Israel.
Hijo, después de que ves que se abre el mar y caminas por el medio de las aguas y llegas al otro lado, 3 días después estás, ay, ¿por qué nos sacaste de Egipto? El agua está amarga, me voy a morir. ¿No? Cayó maná del cielo. Ah, ya me cansé del maná, quiero carnita. Quiero mis cebollas y mis pepinos. Los milagros no cambian el corazón. Lo que cambia el corazón es que tú tengas fe en que tú tengas la confianza que lo que hizo el Mesías por ti es suficiente para salvarte. Si Dios tiene que recordarte con dificultades en esta vida que su gracia te basta, Señor, gracias por las dificultades. Gracias. Para que no se me olviden los padecimientos de Cristo. Así que no te sorprendas de los tiempos difíciles. Dios es luz. Y ahora, Juan, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Esta vida se identifica con la luz verdadera, que trae el orden celestial al caos del mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin forma y vacía, y lo que hizo Dios, dijo, hágase la luz. La luz trae orden al caos. La luz trae la capacidad de diferenciar lo que no se ve para que entonces puedas tener claridad. La luz de Dios proviene de un plano eterno e indestructible. Dado que Dios es el dador de la vida, Yeshua no solamente actúa como mediador, sino que posee la vida en sí mismo como un atributo intrínseco de su deidad. Juan va a decir en su evangelio, Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que la luz y las tinieblas van a ser este primer dualismo que nos va a presentar Juan en su carta. No son meros conceptos físicos, son estados espirituales que están definiendo la relación que tiene el hombre con Dios. Mientras que la luz representa redención, vida, salvación, las tinieblas, el término hebreo Hoshek, simboliza caos, ignorancia, mentira, exilio espiritual. Juan 3:19, dice el Señor a Nicodemo, y esa es la condenación, que la luz vino a los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Seguramente te pasa que con algunas personas sientes como intolerancia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me rechazan? Pues que le estás poniendo la lámpara en los ojos. Tu vida, cuando estás en Cristo, refleja una luz que detectan los que están en oscuridad y de repente empiezan a manifestarse. La señora que me ayuda en mi casa, Graciela, un día llegó y me dijo, no sé qué pasó, pero me bajé de la combi y 2 señoras que estaban ahí conmigo se bajaron a gritarme y a decirme cosas horribles. Ni hablamos, ni les hice nada. No entiendo por qué pasó eso. Y entonces le dije, Graciela, se manifestó tu luz. Se manifestó tu luz. Le pusiste la lámpara en los ojos. Y la oscuridad no tolera el brillo de la luz. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces la condenación no es un acto arbitrario, sino la consecuencia de una decisión humana. Cuando la luz, Yeshua, vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y temían que la luz los pusiera en descubierto. Y este es un claro ejemplo clave en el tránsito de la figura de Nicodemo. ¿A qué horas fue Nicodemo a buscar al Mesías? De noche. ¿Por qué? Porque él tenía que venir a la luz. Iba a nacer de nuevo. ¿Cómo decimos cuando nace un bebé? Dio a luz. El Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo,
tienes que nacer de arriba, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de arriba. Nicodemo, que está en la oscuridad, va a salir a la luz. Israel en Egipto estaba como en el vientre de Egipto. De hecho, Egipto, Mitzraim, en hebreo significa doble estrecho. Pasó por las aguas del Mar Rojo. Cuando tú y yo nacemos del agua y de la sangre, ¿cierto? Es lo que sale, agua y sangre. No es casualidad que cruzaron el Mar Rojo, agua y sangre. Pasa del estrecho que es Egipto por el Mar Rojo para llegar al otro lado, naciendo de nuevo. Eran esclavos y ahora pasan a ser libres, una nueva identidad. Es exactamente lo mismo que pasa con nosotros. Necesitamos pasar del caos, de la oscuridad, pasar por el estrecho para salir a la luz de Cristo. Nicodemo estaba en la ignorancia, en la confusión, y va a experimentar la salvación. Básicamente imitar el patrón de la creación. Estaba todo en agua y en oscuridad, y entonces vino la luz. El bebé está en agua y en oscuridad y viene a la luz. La creación nació ese día, así como nosotros nacemos en un día. Así que la experiencia de salvación está imitando este patrón cuando Dios hizo surgir la luz de la oscuridad en medio de las aguas. En el nuevo nacimiento de un creyente es un proceso donde se sale del confinamiento de las tinieblas hacia el orden divino. ¿Te sorprende que el Señor nos mande a bautizarnos? Tenemos la sangre de Cristo y el agua para que se cumpla en su plenitud este proceso de nacimiento, nuevo nacimiento. Este es el orden divino. Para Nicodemo era dejar la noche, abandonar la confianza en sus logros humanos, en su religión carnal, para ser engendrado de arriba espiritualmente. Este es el principio. Y así sucede, por eso Juan nos va a mandar una y otra vez en el principio. Si ustedes entienden Génesis 1, van a entender todo lo demás que está haciendo Dios. Pongan atención. Porque el Espíritu de Dios, el Ruach de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas como una paloma que está agitando su nido. Y Dios hace separación. Lo primero que hace es separar la luz de las tinieblas. Sea la luz. La luz física trae orden celestial, eliminando el caos. Es lo que el Señor quiere hacer también en tu vida. Y en el tercer día dice el Señor que crea las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. Las lumbreras que van a producir también ahora vida en la tierra. Una vez que hubo separación de las aguas de arriba, de las aguas de abajo, y que el Señor trajo a la superficie la tierra, entonces el sol va a ayudar para que la vida produzca, para que la tierra produzca vida. El nacimiento físico que experimentamos tiene este mismo proceso en la gestación de un bebé, de la oscuridad al nacimiento, del confinamiento al surgimiento a un plano donde hay luz. Curiosamente, en el momento de la concepción se sabe que hay un destello de luz. Se produce la vida. Esto es el patrón bíblico. Una y otra vez lo vas a ver en la Escritura. Porque esto es lo que implica salir del exilio espiritual hacia el lugar de vida. Pasar de la esclavitud a la luz, dejar de ser ignorante, dejar de estar bajo el dominio de Faraón, como hablaba esta noche. Y como un bebé, salir a la vida en libertad. Fue realmente cuando donde vieron toda la luz y toda la gloria de Dios. Y entonces reciben instrucciones. Y por eso la Escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y nuestro Mesías dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y el que viene a mí no andará en tinieblas. Y luego nos dice a nosotros, ustedes son ahora la luz del mundo. Porque si tú llevas la genética de Dios a través del nuevo nacimiento, tú portas ahora la luz de Cristo y puedes alumbrar a otros con esa luz. Así que este genestea nocen que le dice el Señor a
Nicodemo, este nacer de nuevo no es una etapa más de tu vida, es una recreación total. Es el estado inicial del hombre de pasar de la muerte a la vida. Antes de conocer al Mesías, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en oscuridad, en tinieblas. Pero cuando interviene el Logos de Dios en nuestra vida, Yeshua, la luz verdadera, entonces penetra esa oscuridad y entonces sucede el nuevo nacimiento, que imita ese patrón de Génesis, que imita ese patrón del Éxodo. Y entonces la luz de Dios viene al corazón del hombre. Juan 9:24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Cuando Yeshua le hace ojos a este hombre y le pide que se lave en el estanque, llega al santuario a adorar y entonces los fariseos y sacerdotes no pueden creer que este hombre que no veía ahora vea y le dicen, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, habiendo yo sido ciego, ahora veo. Por esta razón somos transformados por la palabra. Mira qué hermoso patrón. El creyente es lavado por el agua, la palabra, regenerado por el Espíritu. Ayer estudiábamos Ezequiel 36:25. Ya te lo sabes de memoria si estudias conmigo. Derramaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Con qué? Agua limpia. ¿Y qué es el agua? En la Escritura, la palabra de Dios. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros para que aprendan a andar en mis estatutos y mis decretos y los pongan por obra. La palabra de Dios nos lava, nos regenera, nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Y entonces pasamos del caos, del pecado, al orden de la santidad de la luz, al igual que este ciego de nacimiento. Y puedes decir igual que él, yo solo sé que antes no veía y ahora abro la Biblia y entiendo todo. Antes abrías tu Biblia y decías, ¿quién sabe qué es esto? Me acuerdo que yo le decía a los hermanos, a ver, abran su Biblia en Abdías. Me decía, bueno, ni lo busquen, no lo van a encontrar. Porque hay cosas que dices, bueno, ¿y para qué leo Abdías? O sea, ni siquiera sé en qué parte de la Biblia está, ¿no? Nos cuesta trabajo entender muchas cosas hasta que empieza este proceso de regeneración. Y entonces el Señor quita las escamas de nuestros ojos para que podamos ver lo que aparentemente estaba oculto a nuestros ojos espirituales. El Señor, el buen pastor, empieza a dirigir nuestras vidas y además produce en nosotros vida eterna. Por lo tanto, hay una distinción ética basada en la práctica de la verdad. Cuando tú crees la verdad, empiezas a producir, vino a ser en tu vida. Aquel que hace lo malo, aborrece la luz. La evita para no ser reprendido. No me hables de eso. No me hables de tu religión, no quiero saber nada de eso. ¿Por qué? Porque lo estás confrontando con lo que está en su corazón. Si tú amas la luz, cuando el pastor Emilio venga y te reprenda, digo, a ver, mi hermano, ¿qué pasó? ¿Le hablaste feito a tu esposa? Sí, pastor, tiene razón. ¿Eh? Que vienes a la luz, te dejas ser reprendido por la luz y entonces corriges. Porque sabes que tú no eres de los que aborrece la luz. Eres de los que ama la luz porque quieres más conocimiento, más iluminación en tu vida. El que practica la verdad viene a la luz de forma voluntaria para que sea evidente que sus obras están alineadas con la voluntad de Dios. En ese sentido, Yeshua se identifica como la luz verdadera. ¿Quién es la luz? ¿Y Dios es? Ok, entonces no tartamudees cuando te pregunten, ¿de veras crees que Jesús es divino? Sí, por supuesto que sí. Dios es luz y Yeshua es la luz. Cuando Dios dijo, sea la luz, la palabra creadora, quien es Dios, estaba declarando iluminación y es el que trae luz a nuestra vida. Y Él es la vida, porque Él es la resurrección y la vida. Garantizar la vida es el proyecto de Dios. Garantizar que tus ojos tengan iluminación es el proyecto de Dios. Y te convierte en un portador de esta luz. Porque trae claridad divina a tu vida en medio de un mundo oscuro.
Aquí está el contraste absoluto. No hay áreas grises, verdad o mentira. ¿Estás en la verdad o estás en la mentira? ¿Estás en la luz o en la oscuridad? No hay nada así en medio. Y si acaso hubiera en medio, mi hermano, el Señor lo llama tibio. Y dice que le da náuseas. Cuando tú tienes un deseo sincero de servir a Dios, esto funciona con una invitación. Señor, ilumíname, trae a mi vida luz. Rechazo la mentira, yo quiero venir a la verdad. Abre mis ojos para que cuando yo llegue a la palabra, Señor, pues sí, me va a deslumbrar. En algunos casos abres la Biblia y dices, todavía, Señor, me falta. Sí, te falta mucho. Claro que sí, pero vamos a trabajar en esta área. ¿Qué te parece? Esta semana trabajamos con la ira. Ok, Señor, trabajemos con la ira. Al Señor todas las semanas me dice, ¿cómo vas, Katy? ¿Trabajamos con la ansiedad? Ay, está bien, Señor, esta semana trabajemos con la ansiedad. Y te puedo asegurar que no soy la misma que hace 7 años. O sea, me hubieras visto, tenía ataques de pánico 5 veces a la semana. Tengo quizá 3 años sin un solo ataque de pánico. Sí, claro que el Señor hace milagros. Pero me tuve que dejar moldear, porque digo, a ver, Señor, ¿qué hago con esto? Enséñame. Si andamos en luz, dice 1 de Juan 1:7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El tiempo verbal que utiliza es tiempo presente. Si caminamos en la luz, eso indica dependencia todos los días. Si caminas con Él, vas a recibir los beneficios de este pacto. Hay un dato lingüístico clave que es muy importante. La luz es sinónimo de verdad en la Escritura. Así como el agua representa la palabra, la luz en la Escritura siempre va a representar verdad. Cuando caminamos en esta verdad, la sangre de Cristo, la sangre de Jesús, de Yeshua, nos limpia de todo pecado. Y puedes entonces estar seguro. Tu seguridad eterna está en Él. Puedes estar seguro que formas parte de la familia de Dios. Y luego dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, ay, cuidado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan nos advierte, cuidado, no te engañes con que ya todo está bien. No, hombre, yo tengo 5 años estudiando la Biblia y ya la puedo leer en hebreo. ¿Y eso qué? ¿No? Mi hermano, tenemos que estar con los ojos abiertos, dispuestos a seguir correcto. Puedo muchas cosas, puedo tener mucho conocimiento, pero el Señor dice, no te engañes, porque no te comparas con otros creyentes. Si me mido con otros creyentes, pues a lo mejor puedo decir, bueno, sí, ya estoy mucho mejor que muchos, Señor. Pues sí, pero no te estás comparando con otros creyentes. ¿Con quién te tienes que comparar? ¿Y a dónde le llegas a Cristo? Pues ni a los talones. Tendría que cavar algo para llegar más abajo de sus pies. Me falta mucho. Y nos advierte Juan, decir que no tenemos pecado es engañarnos a nosotros mismos. Espiritualmente esto establece que todos los seres humanos compartimos la condición de extraviados. Todos estamos en esa condición. Todos tenemos una condición de pecaminosidad genética. Reconocer esta realidad es el primer paso para salir. No, yo no soy alcohólico, pero todo el fin de semana me la paso bebiendo, hasta que el alcohólico dice, bueno, sí tengo un problema con el alcohol, es cuando empieza su proceso de sanidad. No, yo no tengo un problema de ira. Ay, a ver, pregúntale a tus hijos. No, yo no tengo un problema de impaciencia. A ver, pregúntale a tu esposa. No, yo no soy desordenada. A ver, pregúntale a tu esposo. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y entonces empieza este proceso de sanidad. Reconocer esta realidad es el primer paso para salir de la oscuridad espiritual, porque quien niega su pecado impide que la verdad revele lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y luego el versículo que no sabemos de memoria. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y
limpiarnos de toda maldad. La confesión de pecados activa la fidelidad y justicia de Dios en nuestra vida. El término confesar en griego es el término homologomen. A ver si pueden decirlo conmigo. Homologomen. Otra vez. Homologomen. Homologomen. Este término concretamente significa tener el mismo pensamiento. ¿De dónde viene la palabra homologar? Tener el mismo pensamiento. Es decir, cuando tú confiesas, estás de acuerdo con Dios. Sí, Señor, estoy de acuerdo contigo. Necesito trabajar en esta área de mi vida. Sí, Señor, esto que hice es pecado. Sí, Padre, tu palabra dice esto y yo hice lo opuesto. Sí, Señor, tu palabra dice que yo debo perdonar y traigo una raíz de amargura ahí que no puedo con ella. Tienes razón, Señor. Estoy de acuerdo contigo. Eso es confesar. Homologar mi pensamiento con Dios. Es hablar de acuerdo con Él. Es hablar en el mismo lenguaje de pacto. Es decirle, Señor, esto quebranté y quiero reconciliarme contigo. Y cuando se refiere a los pecados, porque si confesamos nuestros pecados, está hablando de toda la variedad y tipos de pecados sin excepción. Hay una conexión cultural hebrea entre la justicia y el reino, porque al ser limpiados de toda maldad, Dios nos restaura a una condición de reino y nos capacita para entonces demostrar su carácter. Porque entonces el gobierno de Cristo es evidente en nuestra vida. Quiero humildad, decir, sí, Señor, estoy de acuerdo contigo. Quebranté este mandamiento y quiero reconciliarme contigo, porque tú eres mi autoridad. Porque cuando no quieres confesar, estás diciendo, tú no eres mi rey. Yo hago las cosas como yo digo, como yo quiero. Ay, exageraste con este mandamiento, Señor. Esto está muy difícil. Yo creo que esto no es, esto para los del Antiguo Testamento, yo creo que esto no es para mí. 1 Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjate lo que está diciendo Juan. Cuando tú no te atreves a decir, sí, Señor, estoy de acuerdo contigo, esto que hice tú mal, no solo me estoy engañando a mí mismo, sino que estoy haciendo a Dios mentiroso y su palabra no está en mí. Estás engañando a un nivel apoteósico. Es lo más lejos que puedes estar. Por falta de humildad. Porque estás negando tu naturaleza pecaminosa. Estás llamando a Dios mentiroso y que toda su obra de redención realmente no tiene un propósito en tu vida. Todo lo que hizo en la cruz no es para mí. Cuando eso es la base de tu redención. La base de mi redención es mi necesidad de perdón. Yo necesito perdón. Porque Dios es santo, santo, santo. Entonces la conclusión espiritual de esta sección de 1 de Juan, capítulo 1, es que la verdad es fundamental. A través de la luz vamos a la salvación. Y entonces eso transforma nuestra identidad de muertos a vivos, de esclavos a libres, de aquellos que andaban en oscuridad a aquellos que ahora viven en iluminación. Y por lo tanto puedo ser un embajador, un representante de Cristo. Aunque vivimos como extranjeros, en este mundo tenemos una ciudadanía celestial. Pedro lo dice de esta manera en su carta. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Hablan de lo mismo todos los discípulos? ¿La Biblia habla de lo mismo? Por todos lados. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando hablamos de su palabra, su Torá, sus instrucciones, los 5 libros que llamamos los libros de Moisés, la ley, el testimonio y los profetas que habían de venir, eso es la luz que trae a nuestra vida revelación, para que entonces yo pueda confesar y decir, Señor, tienes razón, eso que estoy haciendo, eso que he hecho, está mal y quiero ahora la vida. Isaías 8:20.
a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Siguen en oscuridad. ¿Dónde está la luz? En la ley y en los profetas. A la ley y al testimonio. En el Nuevo Testamento sabemos cuál es el testimonio. En Apocalipsis dice que aquellos que siguen al Cordero, aquellos que son perseguidos por la bestia, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí está la ley y el testimonio. A la ley y el testimonio. Si no vives de esta manera, sigues en la oscuridad, no te ha amanecido. Los malos aborrecen la luz que es la palabra de Dios. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo nos advierte a estar atentos, a ser sobrios, a ser entendidos, a que entendamos los tiempos, a que seamos hijos de luz y no hijos de las tinieblas, dice 1 de Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del no son de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Y por ello, que podremos estar en su reino, que es de luz y no de tinieblas. Apocalipsis 21:23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es la lámpara. La menorá que va a hacer que se ilumine toda la ciudad es Cristo. No hay necesidad de luz porque Dios le ilumina todas las cosas. ¿Quién es luz? Dios es luz. ¿Y Yeshua quién es? La luz. Yeshua es la luz. Yeshua es el Logos, la palabra de Dios encarnada. Por lo tanto, practicar la verdad, practicar las palabras de Yeshua es andar en luz, que es la luz de Dios. Y eso es ejercitar la fidelidad de Dios que está en nosotros. Yeshua le dice a sus discípulos antes de partir, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es santificar? Es separar, es apartar. Y lo que hace Dios toda la Biblia es hacer eso. Primero separó la oscuridad de la luz. Luego crea todas las cosas y separa un día a la semana especial. Y dice, ok, este es el día para nosotros. Y nos da el día de reposo. Separó. Y luego el mundo es un caos y el Señor separa a Noé. Y lo separa en un arca. Y con agua limpia toda la tierra. Y luego otra vez el hombre sigue en su necedad y entonces el Señor separa de Babilonia a un hombre, Abraham, lo aparta, para que aprenda a vivir en luz, para que aprenda a vivir en libertad. Y este hombre lo convierte en el prototipo para hacer de él una gran nación, una nación apartada, que sea ejemplo, que sea luz a las naciones. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor quiere apartarnos de la oscuridad para hacer de nosotros parte de su nación santa, que sea luz a las naciones. Y por eso dice la Escritura que nosotros ahora somos parte de su pueblo. Ahora déjame regalarte una perlita. A lo mejor algunos ya se la saben. Si ya te la sabes, no le soples a tu compañerito. La palabra luz en hebreo, ¿quién sabe cómo se dice? Sí se la saben, muy bien. Buenos alumnos. Luz en hebreo se dice or. Se escribe así. ¿La tienen allá arriba? Ahí la están viendo, ¿verdad? Or. Y tenemos el toro, tenemos el vav, que es una estaca para sujetar, y tenemos la letra resh en hebreo. Or, que se traduce como luz. Y ahí tienes esa imagen. El vav, el aleph representa un toro que representa fuerza, poder, autoridad en hebreo. La autoridad. El vav, sujetar. Con eso clavas y sujetas las cosas. Y el resh, la cabeza, representa al hombre o al primogénito. Luz en hebreo significa la autoridad que sujeta al hombre o el primogénito sujeto a la autoridad. Somos la congregación de primogénitos de Dios, dice la Escritura.
Así como el Señor salvó a todos los primogénitos en Israel con la sangre del cordero. ¿Te acuerdas que en Egipto había oscuridad que se podía palpar? Excepto en Goshen, donde estaban los hebreos, ahí había luz. Aquellos que creyeron y vino luz a su vida y pusieron la sangre en los dinteles de la puerta de su casa y creyeron que la sangre era suficiente para cubrir su pecado, ¿qué es lo que tenían en los dinteles de la puerta de su casa? La sangre, pero abajo de la sangre, ¿qué había? Ídolos. Si tú observas en las imágenes de las puertas egipcias, los egipcios escribían el nombre de sus dioses, los grababan en las puertas, en los dinteles. ¿Qué está haciendo el Señor con la sangre? Cubriendo, kafar. Es el mismo término para propiciatorio. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la sangre que cubre mi pecado. Los dinteles de mi vida que están llenos de idolatría y de inmundicia y de pecado. La sangre cubre multitud de pecados. Quien creyó, entonces la luz de Dios vino a su vida y protegió a los primogénitos. Y por eso el autor de Hebreos dice que nosotros somos la congregación de primogénitos. Porque si la sangre de ese cordero salvó a los primogénitos que salieron de Egipto y la sangre de Cristo me salva a mí, ¿en qué me convierte? Primogénito. En primogénito. ¿Y eso qué significa? Doble porción. La doble porción de la primogenitura en la herencia. Y si soy heredero, eso significa que soy hijo. Y por eso Pablo va a decir en Efesios, ustedes antes sin Cristo, sin pacto, sin herencia, sin Dios, nada en el mundo. Ustedes estaban lejos de la ciudadanía de Israel. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes son ahora conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, adoptados por la sangre de Cristo. Ahora eres parte de su pueblo. El primogénito se sujeta a la autoridad. Y entonces andamos en luz. Te sujetas a la autoridad de su palabra y entonces andas en luz. Juan 14:6. Nuestro Mesías dice, no creen que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y por eso, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si andas en luz, estás sujeto a la autoridad de Dios. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yeshua es la vida. Yeshua es la luz. Yeshua es el Logos. Kaitheos en Hol. Y Dios era la palabra. ¿Lo crees, mi hermano? Amén. Terminamos la primera carta, el primer capítulo de la primera carta de Juan. Lo logramos. Muy bien. Nos faltan 4. Muy bien. Vamos a hacer un break y el hermano nos dan instrucciones. Shabbat Shalom, mis hermanos. Sean todos bienvenidos. Ahorita vamos a tener un receso, un break. Ahí tenemos cafecito, agua, galletitas. Por si gustan pasar. También en la recepción nos van a entregar nuestros café. Si alguien todavía no lo tiene, nos lo van a entregar y nos van a dar un separador. En el separador va a venir un numerito atrás. Eso es para una rifa que se va a hacer el día de mañana, para un cariñito, ¿sí? Entonces, vamos a tener ahorita... son las 12, mi hermana. ¿A qué hora es ¿Unos 20? Tendremos unos 20 minutos, mis hermanos, para continuar con el siguiente estudio. Shema Yisrael,